Años después de la caída del muro de Berlín y de la posterior desintegración de la Unión Soviética, un filósofo se preguntó, "What's left?". Es una pregunta con trampa, sobre todo en castellano, porque tiene dos significados. ¿Qué es izquierda y qué queda? La misma pregunta podría formularse hoy sobre el estado de salud de la democracia en el mundo, esto frente a la amenaza del populismo, sea de izquierda o de derecha, así como también frente a la pasividad de las sociedades ante el avance de autocracias y contribuye a ello justamente el deterioro de la convivencia. En América Latina, al final de las dictaduras militares en la década del 80 dio paso a democracias imperfectas, pero en algunos casos esas democracias imperfectas derivaron en regímenes autoritarios como los de Nicaragua y Venezuela, mientras Cuba, de excepción a la regla, permanecía impasible frente a los cambios y permanece impasible con su dictadura. En ese contexto, el libro El asedio a la democracia ausculta justamente la salud de la democracia en el mundo y tiene una bajada convincente, el poco interés en defenderla. Tomás Lin es columnista del diario El País de Montevideo y es profesor emérito de periodismo en la Universidad Católica de Uruguay. Desde 2011 publica columnas habitualmente en el diario La Nación de Buenos Aires. Tomás, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo estás? Bien, hay un disparador en tu libro, en el primer capítulo, que dice: la democracia está bajo un implacable asedio. Y esto da pie al título, justamente. Sí, sí, hace tiempo venimos varios, ¿no? Observando con cierta preocupación el espacio que ganan ciertos regímenes de características autoritarias, a veces más, a veces menos, muchas veces con legitimidad de origen, o sea, que llegan al gobierno por la vía de las urnas, pero después van aplicando estrategias que horadan las instituciones y que se van convirtiendo en regímenes muy rígidos, muy duros, y que esto se expande. Es un fenómeno que da la impresión que se va expandiendo por el mundo. Yo hago un poco referencia a cómo en los años 80, cuando empiezan a caer las dictaduras militares, se generó un clima de esperanza en el sentido de que en América Latina empezaban las democracias finalmente, como que ahora sí se entraba en ese camino, y el paso del tiempo demostró que no era tan fácil y que no estaba ocurriendo tal como se había pensado en principio, ¿no? Por un lado, se ve algo que también se menciona en tu libro, que es la pasividad de las sociedades frente Sí, a estos cambios. Y también la ruptura de lo que en su momento fue el bipartidismo, hoy ocupado por coaliciones de izquierda o de derecha, no importa. sí, sí, el sostén que ha hecho hasta ahora que las democracias más plenas funcionen bien es cuando hay partidos bien constituidos, eh, actuando, a veces en sistemas bipartidarios, que es el que ha funcionado mejor, a veces buscando coaliciones que permiten que una mayoría pueda administrar el país en forma ordenada. Lo que uno está viendo es el deterioro de esos partidos, ¿no? Esos partidos van perdiendo credibilidad, van perdiendo fuerza, van perdiendo organización, tienen dificultades para convocar. El que empieza a convocar es el líder mesiánico, a veces organiza un partido a su medida, pero no en el partido en el sentido clásico democrático como lo hemos conocido. Y bueno, eso está también afectando el funcionamiento de la democracia y está haciendo que la gente tome una actitud menos cívica ante sus gobiernos, menos un interés donde
donde obviamente tiene que votar, pero además también tiene que seguir lo que está pasando en su país, en sus instituciones, en las decisiones que se toman. Un poco como que en determinados países la gente se descansa en esa figura mesiánica que dice que viene a resolverlo todo y que solo él lo puede hacer. Pero resulta que le da legitimidad democrática a ese líder mesiánico. Sí, sí, yo creo que esa es la diferencia entre las formas de gobierno autocráticas del siglo XXI respecto a lo que eran las dictaduras del siglo XX. Estas van a las urnas y por lo menos un par de veces las ganan legítimamente. Después ya hay toda una distorsión en las reglas de juego que hace que las ganen en forma más dudosa, pero porque ya dieron vuelta el sistema, ¿no? Es decir, van generando lo que yo llamo las constituciones inconstitucionales, es decir, constituciones que no se apegan a esos 2 o 3 lineamientos básicos que hacen que una constitución sea una constitución, ¿no? Es decir, primero seducen y Sí, después, al tomar, en cierto modo, al tomar los tres poderes bajo el mismo puño o con el mismo puño, caso Venezuela, sí, sí. caso El Salvador, para poner el otro extremo, o caso Nicaragua, bueno, las elecciones pasan a ser un trámite. Un trámite, porque el procedimiento en todos lados, acá y en algunos países de Europa, caso Hungría, ha estado pasando, es decir, primero ganan las elecciones, después proponen una reforma constitucional. La reforma constitucional apunta a facilitar contar con mayorías en el Congreso, en el Parlamento, apunta a poder digitar mejor los miembros de la Suprema Corte de Justicia, apunta a poder controlar ciertos organismos de contralor que son independientes, caso de los organismos electorales, y finalmente apunta a mantenerse en el gobierno infinitamente, ¿no? O sea, esa especie de reelección indefinida que hemos visto pasar en tantos lugares en América y está ocurriendo también en Europa, ¿no? Bueno, fue una gran idea de Hugo Chávez en su momento, la Sí, reelección sí, claro. indefinida. Sí, sí. Y después la copió Evo Morales, ya no le La salió, copió Evo digamos. Morales. En Argentina, los Kirchner habían inventado aquello de yo primero, tú después, yo después, ¿no? Y así se iban a alternar, cosa que Mm. no funcionó porque Néstor Kirchner falleció, pero ese era el plan también. Este, eh, Correa lo quiso hacer en, en Ecuador. Ecuador, o sea, es una característica, ¿no? Y la otra característica es que esto va más allá de si es izquierda o derecha, ¿no? Justamente, por eso te mencionaba, por un lado a Maduro, por el otro lado a Bukele. Es decir, Claro, si sí, lo vas a enrolar uno en la izquierda y el otro en la derecha, pero al fin y sí, al sí, cabo es sí, lo sí. mismo. En el caso que tenés enfrente, estás en Montevideo, y tenés enfrente a Buenos Aires, pasamos también de un populismo de supuesta izquierda a un populismo de supuesta derecha. Yo tengo la impresión que sí. Eh, Digo, Milei lleva meses en el gobierno. A lo que se ve es un estilo. Todavía no puede decirse que ha tomado medidas que estén afectando el funcionamiento institucional, pero hay una conducta, hay una manera de destratar al político, hay una manera de ningunear al adversario que es propio del populismo, ¿no? Es decir, para el populismo no hay adversario. En tu caso están ellos, los antipatrias, los que no entienden, los que no saben, los que hay que sacar, los que hay que correrlos, los que no hay que darle esa importancia, ¿no? La democracia de alguna manera reconoce en el adversario alguien a quien no estará de acuerdo, pero que hay que respetar y que es parte le reconoce existencia, derecho a existencia, ¿no? Y mi ley por ahora tiene un discurso que
no he visto que lo haya llevado a la práctica de alterar funcionamientos institucionales, pero tiene un discurso agresivo en el sentido típico del populismo, ¿no? Más Bueno, allá de tampoco que sus tiene fórmulas económicas sean muy distintas a las de kirchnerismo. tampoco tiene las herramientas políticas para hacerlo, porque tiene un No, no las partido, tiene. partido sin representación en las provincias e inclusive en ambas cámaras del Congreso, con poca representación allí. Bueno, pero ahí él lo que está haciendo es un poco mostrarse como el Mesías que viene a salvar, probablemente apostando a las elecciones de mitad de periodo. Un poco Bukele le pasó eso también, ¿no? Bukele entró Bueno, y no tenía ujú. control del Parlamento y en la siguiente arrasó. Sí, sí, arrasó violando la Constitución, porque no No, sí, podía haber sí, reelección en El Salvador. sí, sí, bueno, la reelección no estaba prevista y él se la Mm. inventó, ¿no? Es decir, Yo me- ese es el juego. Probablemente legítimamente tuviera la mayoría que logró Bukele, pero la violación estuvo en el principio, no estaba previsto que debía ser reelecto porque la Constitución no lo permitía. Forzó a una Suprema Corte que la había puesto y había ido designando para que sea a su gusto y ganas, y bueno, y así logró ser reelegido, ¿no? Entonces, claro, ahí la legitimidad de origen ya empieza a tener, a plantear problemas, porque sí, hay gente que lo apoya y hay razones por las que la gente lo apoya, eso es algo también que hay que entender, ¿no? Hay razones por las cuales la gente lo apoya, pero pasó por alto varias de las normas básicas que están establecidas en una constitución y que hacen que un Estado de Derecho sea un Estado de Derecho y no otra cosa. ¿Cómo ves las elecciones en Venezuela y la supuesta reelección de Maduro? Bueno, yo creo que el libro salió justo antes este último episodio, pero creo que es como dicen los matemáticos, lo que queríamos demostrar, ¿no? Es decir, es esta forma de populismo autocrático llevado a su última instancia. Y yo creo que es una situación preocupante. Como toda dictadura está condenado a morir, el tema es cuándo, ¿no? Y a mí una de las cosas que me preocupa de esta situación actual es que la reacción de las democracias, la reacción de las organizaciones que están vigilando este tipo de cosas, si bien ha sido clara, también ha sido tibia de alguna manera. Porque bueno, sí, también dicen que no fue una elección legítima y no pasa de ahí. Y esto es como ese enfermo que entra al CTI y el médico dice, si pasa las 24 horas sobrevive. Y Maduro pasó las 24 horas y está sobreviviendo. Y en la medida que pasa el tiempo, las posibilidades de revertir lo que ha pasado se hacen más difícil. Quizás lo que se haga más fácil es pensar que el plazo de finalización del chavismo esté más cerca de lo que parece, pero no en lo inmediato. Esa es la impresión que yo tengo. Todavía hay mucho ruido ahí, todavía pueden pasar muchas cosas, pero uno tiene la impresión que cada día que pasa, el chavismo se afirma, sin apoyo, pero se afirma. El tiempo diluye la protesta, como Claro, ocurre en Cuba y sí, como ocurre en Nicaragua. sí, es que la protesta callejera puede tener efectos si tiene un resultado inmediato. En la medida que se prolonga el tiempo, la gente empieza a desgastarse, lo que ve es que va a una protesta y al de al lado se lo llevan preso, y así al día siguiente, y el número de presos sigue, y entonces la gente empieza a retraerse legítimamente, digo, es casi una reacción natural, ¿no? Y esto el Hablemos de chavismo tu lo país. viene haciendo desde hace rato, ¿no? Sí, claro. Hablemos de tu país, de Uruguay. ¿Por qué es la excepción entre las democracias de América Latina? ¿Cuál es la fórmula? No, no sé cuál es la fórmula. Es verdad que hay una tradición fuerte. Yo eso algo en el libro lo digo, ¿no? Es decir, Mm. en nuestra región hubo una serie en las épocas
de construcción de las patrias después de la independencia, hubo una serie de pensadores que intentaron llevar a nuestros países a, a formas más liberales y democráticas de gobierno. Y yo menciono ahí la importancia, es decir, Artigas, por ejemplo, en Uruguay es visto, bueno, como el caudillo que llevó a la provincia a la independencia, pero es muy interesante también ver su pensamiento, ¿no? Y especialmente en la etapa inicial y en 1813 hay dos documentos que están muy inspirados, primero en el pensamiento independentista norteamericano, ¿no? Eh, la idea de la importancia de una constitución, ¿no? Del contrato, dice Artigas, como forma de controlar eh, la veleidad de los hombres, ¿no? Él dice, bueno, la sociedad es así, y que es un poco la teoría de Madison cuando escribe los papeles federales, ¿no? Es decir, bueno, vamos a tener un gobierno popular en el sentido de un gobierno regido por nosotros mismos. No somos perfectos, tenemos que tener formas de contralor y respetarlos, ¿no? Y Artigas algo de eso ya proponía. Después él ahí en el Congreso del año 13, que va a mandar los diputados a Buenos Aires para el Congreso que se hacía en Buenos Aires, se redactan una serie de instrucciones que están muy inspiradas en el pensamiento liberal, federalista, que después desarrolla en las democracias modernas. Entonces puede haber ahí una especie de orgullo de origen que ha hecho que Uruguay, con excepciones, porque las hubo, fuera instalando una cultura de convivencia democrática. Yo creo que Argentina tuvo también sus pensadores en una dirección muy similar, pero que no fue asimilada o que con el tiempo se fue distorsionando. Digo, yo pienso en Alberti, ¿no? Que fue una figura, un pensador en esa línea, en la línea liberal, democrática, republicana. Pero me da la impresión de que pasaron otras cosas en Argentina que desviaron el camino, ¿no? Toca leer tu libro, El asedio a la democracia. Tomás Lin, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias, Elías. Un gusto conversar contigo. Lo mismo digo. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite en el canal E de Buenos Aires. Nos encontramos en la próxima. Chao.